Adelante, Gonzalo, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias a todos. Como siempre, un placer estar con vosotros otro jueves más. Hoy es la novena sesión, luego después nos quedarían dos. Y bueno, hoy vamos a hablar de las relaciones humanas, ¿no? Cómo son distintas, ¿no? Si se hacen desde el ego, como se han estado haciendo hasta ahora, o qué pasaría si se hicieran desde el amor, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que decir, creo yo, es que es evidente que las relaciones humanas en la historia de la humanidad pues han dejado mucho que desear, ¿no? La humanidad ha estado, como todos sabemos, llenos de guerras, tenemos fronteras, países, controles, un follón de temas administrativos, propiedades, no sé qué. Y todo eso es porque no hay posibilidad, ¿no? En los niveles de conciencia, digamos, bajos o medianos, pues de llegar a acuerdos con facilidad, ¿no? Y tampoco se practica el respeto, ¿no? Además, se toman posiciones y decisiones desde creencias falsas muchas veces, ¿no? Y es verdad que todos siempre creemos que estamos en posesión de la verdad, pues cuando tomamos determinadas posiciones, ¿no? O opiniones ante las cosas, ¿no? Si recordáis, en la sesión de los niveles de conciencia vimos como en el segundo nivel de conciencia, que era el más bajo, ¿no? De los que exponíamos, pues llegar a acuerdos era imposible porque era la ley del más fuerte, y decíamos que el 70% de la humanidad, que está en el nivel 3 más o menos, ¿no? Pues justo la asignatura que el alma tiene que aprender, ¿no? Pues es esa capacidad de llegar a acuerdos, de comprometernos con ellos, ¿verdad? Y de cumplirlos, ¿verdad? Incluso modificándolos de mutuo acuerdo, ¿no? Cuando las circunstancias cambien y cuando sea necesario modificarlos, ¿verdad? Pero como vemos continuamente en la política, en la televisión, en las noticias, en todos lados, esa capacidad de llegar a acuerdo y de respetar, pues no existe realmente consolidada en los dos niveles de conciencia inferiores, ¿no? Donde se está el 95% de la humanidad, ¿verdad? Acordaros que hablábamos del 25% de la humanidad en el nivel 2 y del 70% más o menos en el nivel 3, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que las relaciones humanas pues no hayan funcionado en los miles de años que tenemos ya de existencia como raza humana, ¿no? Y lo vemos en el año 2022, ¿no? Con la guerra de Ucrania y de Rusia y de otros sitios que también están en guerra y que esto no acaba, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que recordar, ¿no? O preguntarnos, ¿no? En esta sesión es ¿cuál es el verdadero propósito, ¿no? De que existan las relaciones humanas? ¿Por qué Dios ha hecho así las cosas y por qué tenemos que relacionarnos, ¿no? Habíamos dicho ya que, hombre, que no se puede crecer por otros, pero tampoco se puede crecer sin otros, ¿no? Y que nos necesitamos unos a otros pues, para aprender cómo relacionarnos armónicamente, ¿no? Que es una de las grandes asignaturas que el alma tiene que aprender en su evolución, ¿verdad? Entonces, digamos que las relaciones humanas, en mi opinión, tienen fundamentalmente dos propósitos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos relacionamos con cualquier persona, sea relación de pareja, sea relación familiar, social o simplemente relación humana, ¿no? Y el primer propósito es que estamos aquí para aprender a convivir armónicamente con todos los seres vivos del universo, ¿no? No solo con la raza humana, a los animales también hay que tratarlos de otra manera y a los otros seres que existan en el universo, pues también, ¿no? O sea que el propósito de las relaciones es precisamente que las almas aprendan a convivir armónicamente. Porque si os fijáis bien, la convivencia armónica siempre produce una subida de la energía vital, ¿no? Y toda subida de la energía vital, nos aumenta la paz interior y nos facilita, ¿verdad?, la actividad contemplativa, porque ya hay menos interferencia por conflicto interno, ¿no? Y también el segundo propósito de las relaciones debería ser, vistas desde el amor, claro, no desde el ego, esa ayuda mutua, ¿no? Que todos nos podemos prestar en nuestro crecimiento espiritual, ¿ves?
O sea que el primer propósito sería aprender a convivir armónicamente y el segundo propósito es servirnos de ayuda unos a otros en nuestro crecimiento espiritual, que es para lo que estamos aquí, ya que hemos visto en estas sesiones que esto es una escuela de almas y por lo tanto venimos a aprender eso, ¿no? Vamos a ver, el problema grave que tenemos las relaciones humanas es esa reactividad, ¿no?, incesante que ocurre entre nosotros y que nos produce una pérdida de paz inmediata, ¿no? Si os recordáis el ejemplo que pusimos en una sesión anterior, pero que es bueno repetirlo aquí, ¿no? Es que los seres humanos no dejaríamos nuestros recursos económicos o nuestra salud en manos de ignorantes, ¿no? Buscaríamos buenos gestores o buscaríamos buenos médicos, ¿no? Sin embargo, cuando una persona hace algo que a nuestro ego no le gusta o nos confronta o lo que sea, enseguida perdemos la paz, ¿verdad? Y entonces no estamos dispuestos a dejar nuestros activos menos importantes, como son la salud y los recursos económicos, en manos de ignorantes, pero sí estamos dispuestos, sin darnos cuenta, a dejar nuestra paz continuamente en manos de ignorantes, ¿no? Y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer autorresponsables, porque creo que si nos examinamos, a todos nos pasa eso, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ese problema, ¿no? Que la no reactividad es necesaria para la paz interior y que tenemos que proteger nuestra paz interior más todavía, ¿verdad?, de lo que protegemos nuestros recursos económicos y nuestra salud, ¿verdad? Y por eso tenemos que saber que los seres humanos podemos relacionarnos, ¿verdad?, con los demás desde 3 centros operativos distintos. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Por un lado, como somos seres físicos, tenemos instinto, ¿verdad? Y el instinto nos conduce o nos provoca el huir o pelear, ¿verdad? Y entonces siempre que nos estamos relacionando desde el instinto, pues fundamentalmente estamos relacionándonos como hacen los animales, ¿no? Que un tigre pues o cuida a sus bebés, a los suyos, pero se come a todos los demás, ¿me explico? Se defiende su territorio, o sea, cuando nos relacionamos desde el instinto, que lo podemos llamar comportamiento natural, ¿verdad? Eso se produce mucho en los niveles de conciencia más bajos, ¿verdad? Porque es desde donde operan. Y por lo tanto no podemos desde el instinto no está hecho para conseguir relaciones armónicas, ¿verdad? El instinto pelea, huye, protege territorio, se reproduce, pero no genera relaciones armónicas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Cuando ya vamos avanzando, ¿no?, en nivel de conciencia, entonces establecemos relaciones desde lo que yo llamaría el comportamiento aprendido, ¿no? Y pues esencialmente desde el ego, ¿no? Desde la emocionalidad, la mente, nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros sentimientos, ¿no? Y eso lo podemos llamar comportamiento aprendido para distinguirlo del comportamiento natural, ¿no?, que viene del instinto, ¿no? Pero cuando hacemos relaciones desde el comportamiento aprendido o desde el ego, tampoco obtenemos buenos resultados en las relaciones, porque entonces usamos la violencia verbal, la imposición del ego, yo tengo razón, tú no tienes razón, etcétera, etcétera. Claro, es un mejor comportamiento que el comportamiento instintivo, pero sigue siendo insuficiente, ¿verdad?, para conseguir relaciones humanas armónicas. ¿Ok? Y por lo tanto, la propuesta de esta charla es que intentemos desarrollar nuestras relaciones humanas no desde el comportamiento natural o instintivo, no desde el comportamiento aprendido, cultural o egoico, sino desde el comportamiento consciente, o sea, desde el alma, ¿verdad? Pero claro, para poder relacionarnos desde el alma, tenemos que estar siempre muy conscientes de cuál es el propósito de las relaciones. O sea, nosotros tenemos relaciones humanas para obtener o para servir, ¿verdad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ok? Claro, si somos capaces de
de elevar el centro operativo interno, ¿no?, a la hora de relacionarnos, pues lo haríamos desde el alma, no desde el ego, comportamiento aprendido, o no desde el instinto, comportamiento natural. Y es la única manera que vamos a poder conseguir relaciones armónicas, ¿no? Porque si os fijáis, hay muchas diferencias físicas entre las personas, eso es evidente, ¿no? Pero todavía hay más diferencias mentales que físicas, ¿ok? Con lo cual, desde la separación y desde la diferencia nunca vamos a encontrar relaciones armónicas, pero sí desde un propósito común de comprensión espiritual de que todos somos hermanos, somos almas, somos hijos de Dios, todos estamos aquí creciendo y todos tenemos que cometer errores para crecer. Por lo tanto, tenemos que ser más tolerantes, ¿verdad?, con los errores de los demás y no tomárnoslo personalmente, porque es entonces cuando viene la reactividad, la defensa y se produce la desarmonía, ¿verdad?, en las relaciones. Bien. Dicho eso, también hemos dicho que el amor no es idiota, ¿verdad? Y que ni el amor, ni Dios, nadie nos obliga a convivir, ¿verdad?, con personas heterogéneas a nosotros en nivel de consciencia, ¿ok? Pero el que no tengamos la obligación de convivir no quiere decir que no tengamos la obligación de respetar, ¿ok? Son dos cosas distintas. Por ejemplo, los ángeles no conviven con nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Creo que puse el ejemplo en otra charla, ¿no?, de que el amor no es idiota, diciendo yo amo a mi nieta, también amo a los cocodrilos, porque son creaciones de Dios y hay que respetarlos, ¿verdad?, como todos los seres vivos del universo, en su hábitat, que tengan sus experiencias, pero no los pongo juntos en una habitación, porque si los pongo juntos en una habitación, el cocodrilo morderá a mi nieta. Entonces, el amor lo que me lleva es a dar a cada persona o a cada ser su espacio, a respetar a todos, pero no obligar a convivir a personas o seres que estén en niveles de consciencia muy diferentes, porque entonces eso no ayuda al crecimiento espiritual de los dos, ¿no? Entonces, por eso habíamos dicho, si os acordáis en sesiones anteriores, que la herramienta del amor, ¿verdad?, en esas situaciones es la delimitación, ¿verdad? La delimitación en amor significa yo no convivo con personas que no son de mi nivel de consciencia, pero sí estoy dispuesto a servirlas y a respetarlas. ¿Ves? O sea, si pudiéramos ser de servicio, lo seríamos. Podemos ser de servicio a lo mejor a Pablo Escobar o a Al Capone en alguna ocasión, pues lo seríamos, pero no convivimos con ellos, ¿verdad? Entonces, esa idea de la delimitación amorosa tiene que quedar muy clara para que podamos mantener la paz, porque a veces delimitamos, pero delimitamos con culpabilidad, ¿ok? Y entonces, cuando haya que delimitar, se delimita, pero se delimita en amor y se delimita sin culpabilidad. Otra idea importante, creo que se puede ofrecer, es que, vamos a ver, cuando tenemos relaciones humanas, tenemos que aprender a hacer bien esa delimitación, ¿no? Porque si delimitamos con alguna persona antes de que hayamos conseguido que el comportamiento de esa persona no nos quite la paz, no estamos delimitando correctamente, ¿verdad? Antes de delimitar, hay que hacer un proceso interno para que la persona o las personas en cuestión con las que vamos a delimitar ya no nos quiten la paz. Y cuando no nos quiten la paz es cuando podemos delimitar amorosamente. Porque si delimitamos antes de conseguir que nos quiten la paz, muy probablemente esa situación se volverá a repetir en nuestras vidas, porque es una lección que no hemos aprendido, ¿verdad? El hecho de que una persona tenga un mal comportamiento, malas actitudes, bajo nivel de consciencia, eso es una cuestión entre él y Dios. Nosotros tenemos que aprender a que nada de eso nos quite la paz, ¿ok? Entonces, insisto, si algo nos quita la paz es porque todavía nosotros no hemos hecho el suficiente trabajo interno para comprender que nada fuera de nosotros nos puede quitar la paz. Esa es la idea. O sea,
O sea, nadie nos puede hacer sentirnos mal sin nuestro permiso. ¿Ves? Si usamos las herramientas de la comprensión espiritual y del respeto, nos podemos dar cuenta que esa persona tiene todo el derecho y toda la libertad que Dios le ha dado para cometer errores, para hacer las cosas mal a nuestro juicio, para hacer lo que sea. Pero que algo nos quite la paz es nuestro problema, no es problema del otro. O sea, nadie puede dañar nuestros sentimientos, ni nosotros podemos dañar los sentimientos del otro, ¿verdad? Porque yo me daño a mí mismo y el otro se daña a sí mismo con el juicio o la opinión que ha hecho sobre la situación que sea. ¿Ok? Con lo cual, si queremos relacionarnos con amor, tenemos que aprender a delimitar con amor, pero habiendo hecho antes el trabajo de que el comportamiento de las personas con las que vayamos a delimitar no nos quite la paz, por muchos errores que estén cometiendo. Porque si nos quita la paz, el problema es nuestro. Significa que todavía hay cosas, las que sean, que nos pueden quitar la paz. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos que intentar conseguir es que nada de lo externo nos pueda quitar la paz. ¿Ok? Entonces, veréis que las relaciones cuando son de destino no son armónicas, ¿verdad? Siempre hay resistencia, siempre hay imposición de ego y siempre hay falta de armonía. Solo las relaciones conscientes ya no son de destino, sino que es donde se trabaja, ¿no?, la comprensión, el respeto, el crecimiento mutuo y el servicio. Por lo tanto, cuando una relación nos esté quitando la paz, eso significa que es una relación de destino para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es trabajar dentro de nosotros para que ya no nos quite la paz, utilizando la comprensión espiritual. Cuando tenemos relaciones armónicas, relaciones satisfactorias, relaciones que nos aumentan la energía vital, entonces sabemos que estamos ante una relación consciente, no una relación de destino, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para poder hacer relaciones conscientes y no relaciones de destino, pues me gustaría ofreceros 9 o 10 ideas que podemos poner en práctica, ¿vale? Sin extenderme mucho en ellas porque son de explicación evidente, ¿no? Pero la primera idea que me gustaría lanzaros en ese sentido es que para tener relaciones armónicas o más armónicas, deberíamos intentar evitar la interpretación conceptual que siempre estamos haciendo sobre las intenciones, las actitudes y los comportamientos de los demás, ¿vale? Entonces, me gustaría en esto poneros un ejemplo tonto, ¿no? Pero imaginaros esta situación. Un señor va conduciendo por la carretera y de repente viene otro por detrás y le adelanta a toda velocidad y, bueno, casi se choca con él y va a una velocidad inusitada y entonces nos enfadamos y decimos que es un loco y no sé qué. Bueno, y el señor sigue su camino y de repente llega a su casa y sale corriendo su mujer a recibirle y le dice: oye, hijo, no sabes qué suerte hemos tenido porque nuestro hijo se estaba ahogando con un hueso de una cosa que había comido y ha llegado a toda velocidad el cirujano justo a tiempo, le ha podido hacer la traqueotomía y lo ha salvado. Pero la interpretación inicial que estábamos haciendo nosotros es: ese tío es un loco, casi causa un accidente de tráfico, me acaba de fastidiar, ¿ok? Entonces, tenemos que dejar de hacer tanta interpretación conceptual de las intenciones, las actitudes y los comportamientos de los demás, ¿vale? Si no hacemos eso, será difícil que podamos conseguir habitualmente relaciones de amor y no de ego, ¿no? Bien. La segunda cosa que en las relaciones podemos hacer, ¿no?, es manejar nuestras expectativas, ¿no? Hay un refrán que dice: donde tengas una expectativa, tendrás una desilusión, ¿no? Y siempre tenemos expectativas, ¿no?, de cómo deben comportarse los demás, qué deben hacer o no hacer, qué deben hacer por nosotros,
si nosotros hemos hecho mucho por ellos y ellos poco por nosotros, etcétera, etcétera. Siempre nos llenamos de expectativas, ¿no? Esperamos que el presidente del gobierno lo haga bien, ¿no? Esperamos que nuestra pareja, lo que sea, que nuestros hijos nos respeten y nos quieran, que los demás se comporten como a nosotros nos parece correcto. Pero siempre que tengamos una expectativa, ¿no? Estaremos de alguna manera poniendo en riesgo las relaciones armónicas, ¿ok? Y tenemos que bajar nuestro nivel de expectativa, ¿no? Porque en las relaciones de amor son relaciones de servicio y de respeto, y lo que nosotros tenemos que estar pendientes es en qué vamos a dar, no tanto en qué vamos a recibir, ¿no? Lo que recibamos ya lo recibiremos de Dios y será mucho más que lo que nadie más nos pueda dar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, como segunda idea, aprender a manejar las expectativas, ¿no? La tercera idea, que ya hemos explicado al principio de la charla, pero que es bueno ponerla como tercera idea, es que tenemos que aprender a delimitar con amor, ¿no? En esto no me extiendo porque lo hemos explicado al principio de la sesión. Si no aprendemos a delimitar, tampoco tendremos relaciones armónicas, porque no es posible una relación íntima entre seres incompatibles, ¿verdad? Y por lo tanto, la delimitación amorosa es la solución a ese problema, ¿ok? La cuarta idea que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Para las relaciones armónicas o de amor y no de ego, es que tenemos que hacernos confiables para los demás, ¿verdad? Y tenemos que saber que para ser confiable, entre otras muchas cosas, tenemos que tener el cuerpo emocional y el cuerpo sentimental aquietado, ¿eh? Porque claro, pues cuando una persona viene, por ejemplo, a confesarnos o a comentarnos que ha cometido un error, ¿verdad? Un error que nos pueda afectar, si nuestro cuerpo emocional y sentimental no está aquietado, podemos reaccionar pues, echando las patas para arriba, ¿no? Y enfadándonos. Y, claro, si hacemos eso, será muy difícil que una segunda vez esa persona venga a hablar con nosotros, ¿verdad? Porque las personas lo que quieren es tener paz, ¿verdad? Y no reacción emocional del otro, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil. O sea, para ser confiable no solo es necesario ser obviamente honesto, ¿no? Claro, una persona piensa, soy confiable porque me dejan un billete de 20 euros y se lo voy a devolver intacto, sí. Pero no es suficiente la honestidad para la confiabilidad. Es necesario tener el cuerpo emocional y sentimental aquietado. ¿Me explico? Además de la honestidad para ser confiable a los demás, ¿verdad? Bueno, la quinta idea para tener relaciones armónicas desde el amor y no desde el ego es que tenemos que aprender a ir abandonando los 3 niveles de agresividad y violencia que todos llevamos dentro, ¿no? Evidentemente, la violencia más evidente, ¿no? Pues es la física, ¿no? Y ya comprendo que todas las personas que están en esta charla con toda seguridad tienen eso ya muy superado, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tenemos todos superados nuestra capacidad de violencia verbal, ¿verdad? Y desde luego, no sé hasta qué punto tenemos superado nuestra capacidad de violencia mental, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos en otra sesión, cuando pensamos mal, ¿no? Sobre una persona, parece que no ocurre nada, ¿no? Porque como no estamos haciendo violencia física y tampoco lo estamos expresando, pues como que nadie se entera y no hay ningún efecto, ¿no? Pero el efecto de la violencia mental es muy gordo, ¿no? Tanto en nosotros como en los demás. Cuando hablábamos de la gestión del pensamiento, decíamos que el pensamiento era una cosa, ¿no? Como una silla o como una mesa, y además una cosa que afecta a otras cosas, ¿no? Entonces, la energía que desprende la violencia mental sí afecta a los que están fuera de nosotros, ¿no? Y por lo tanto es algo que tenemos que cuidar, porque aunque estemos controlados en la violencia física y en la violencia verbal,
a veces no somos conscientes de que no estamos tan controlados en la mental, ¿no? Y entonces vemos a un político de la oposición en la televisión y pensamos lo que pensamos sobre él, ¿no? O vemos a una persona que está cometiendo errores y pensamos lo que pensamos, ¿no? Y eso que pensamos nos afecta a nosotros y a los demás, ¿verdad? Y por lo tanto, las personas que ya están en un nivel de conciencia más alto, ¿no? Que ya están interesadas por este crecimiento espiritual, creo que tienen que vigilar especialmente qué nivel de violencia mental nos queda dentro, ¿no? Porque las otras ya están más o menos conseguidas, pero la mental a veces se nos dispara, ¿verdad? Y esa hay que tenerla pendiente, ¿no? Vamos a ver. Otra sexta idea, creo que esta es la sexta, ¿no? Es que para mantener relaciones armónicas es muy bueno ser siempre consciente del propósito, ¿no? O sea, como dijimos al principio, ¿cuál es el propósito que yo tengo cuando establezco relaciones, ¿no? Es siempre obtener contactos para ver si va mejor en lo profesional, o pareja para estar más contento y, ¿sabes?, y vivir en pareja y tener sexo y esto y lo otro, o ¿sabes?, ¿cuál es nuestro propósito, no? Antes de establecer ninguna relación, preguntarnos cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque si el propósito no es servir, ¿no? Y no es crecer juntos, pues ya desde el inicio estamos haciendo una relación que está viciada, porque tiene una intención diferente, que puede ser obtener, o que puede ser divertirnos, o que puede ser lo que sea. Pero si el propósito no es respetar y crecer juntos, el propósito ya sale viciado, ¿no? Entonces, un truco, ¿no?, que yo usé al principio para esto, es que hagamos algo que sea distinto para nosotros. Yo, por ejemplo, como no llevo nada en las manos, me molesta mucho llevar cualquier cosa, un anillo, una pulsera, tal, me molesta mucho, ¿no? Pues nunca llevo nada. Y entonces, me acuerdo que durante 2 meses me puse un cordel rojo, ¿verdad?, en la muñeca, que me recordaba estar concentrado. Porque una vez que ya comprendemos estas ideas y que estamos en este camino todos de crecimiento espiritual, el problema a veces es que perdemos la concentración. Y al perder la concentración, volvemos a nuestro comportamiento antiguo. No sé si me explico, ¿no? Aprendido o instintivo, ¿no? Ahora, si somos capaces durante 2 meses de mantener nuestra concentración de cuál es el propósito, ¿no?, de lo que estamos haciendo, ¿no?, de cuál es el propósito en nuestras relaciones, esos 2 meses de concentración se van a convertir en hábito, ¿vale? Y entonces ya no vamos a necesitar ningún recordatorio, ¿verdad?, para mantener la concentración, y la vamos a perder con menos frecuencia. Por lo tanto, el consejo es mantener la concentración de cuál es el propósito, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, incluso cuando ya estaba más avanzado en mi crecimiento espiritual, había un par de cosas que siempre me ponían nervioso, ¿no? El tráfico lento y ir a jugar al golf con el campo lento, ¿no? Y como empresario, pues uno tiende a la impaciencia, ¿no? Y notaba perfectamente que si iba concentrado, pues era algo que, bueno, que lo podía soportar perfectamente, que no me alteraba y que no me quitaba la paz, pero notaba que si iba distraído, por la razón que sea, y se producían esos 2 eventos tontos, ¿no?, pues me quitaba la paz y me ponía impaciente, ¿no? Y por eso esta técnica, ¿no?, o esta idea de ponernos algo, ¿no?, que nos recuerde todo el día durante un par de meses cuál es nuestro propósito, para que no perdamos la concentración. Y entonces se convierte en hábito y ya no tenemos problema el resto de nuestras vidas, ¿no? Bien, evidentemente, si queremos tener relaciones armónicas, vamos a tener que desarrollar una cierta habilidad, ¿verdad?, en nuestra comunicación, ¿no? Porque si nuestra intención es ser de servicio y de crecer juntos, pues hombre, tenemos que no usar ningún tipo de agresividad en la comunicación. Y tampoco debemos de hablar con otras personas sobre temas importantes o temas que tengamos que solucionar o temas que tengamos que llegar a acuerdos cuando las otras personas no estén en un buen momento energético, porque entonces tendremos peores resultados.
¿vale? Entonces, por ejemplo, pues para hablar con la pareja o con un buen amigo, pues es mejor hacerlo pues, un sábado a media mañana, que cuando habiendo puesto un momento para hablar, que no un jueves por la noche donde ya todo el mundo está agotado de trabajar o de no trabajar o de los niños o de lo que sea, ¿no? O sea, que la elección del momento, ¿no?, donde vamos a establecer comunicación con otras personas es importante. Y para elegir ese momento es bueno evaluar no solo que nosotros estemos en un buen momento energético, sino que ellos también lo estén. O sea, que la comunicación no sea ni agresiva ni inoportuna, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo para que nuestras relaciones sean cada vez más armónicas. Como séptima, octava idea, porque ya he perdido la cuenta, es bueno para establecer relaciones armónicas abandonar creencias falsas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una creencia falsa? Alguien puede ser responsable de cómo yo me sienta. Eso es una creencia falsa. Puede estar perfectamente extendida en la cultura, pero es una creencia falsa. Otra creencia falsa es alguien me puede hacer feliz. Estoy harto de ir a bodas, por ejemplo, y el sacerdote en la homilía dice, y tú, menganito, tienes que hacer feliz a fulanita, y tú, fulanita, tienes que hacer feliz a menganito. Y ya se han cargado el matrimonio. ¿Explico por qué? Porque fulanita o menganito solo van a ser felices por sí mismos y solo van a ser felices si aumentan su nivel de conciencia. Mas si yo creo que mi pareja me tiene que hacer feliz, cuando yo no sea feliz, encima le voy a culpar a ella. ¿Me explico, no? Entonces, esas son creencias falsas. Nadie te puede hacer feliz, nadie puede herir tus sentimientos, nada más que tú mismo, ¿verdad? Y o abandonamos esas creencias falsas o nunca tendremos relaciones armónicas, porque evidentemente ni la pareja ni nadie va a poder adivinar en todo momento qué es lo que nosotros necesitamos para encontrarnos felices. No sé si me explico, ¿no? Y va a tener que tener su espacio para comportarse como él o ella sean, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener claro que nuestros sentimientos dependen de nosotros mismos y nuestra felicidad solo puede ser interna. Y abandonar la falsa idea de que otras personas pueden herir nuestros sentimientos o que otras personas pueden hacernos felices, ¿verdad? Y es importante abandonar esas creencias falsas para poder tener relaciones armónicas y de amor, ¿no? Vamos a ver. La novena idea es que tenemos que aprender a evaluar, pero sin juzgar. ¿Okay? Este es el problema en el que nos encontramos, ¿verdad? Ante lo externo, nosotros podemos caer en el relativismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una cosa no es mejor que otra, todo es igual, depende de las circunstancias, depende de los gustos personales. Eso es lo que se llama el relativismo. No hay verdad objetiva, por así decirlo, ¿no? Pero el relativismo no es la solución porque el universo es jerárquico. Un ángel tiene más nivel de conciencia que nosotros tenemos más nivel de conciencia que un perro y un perro tiene más nivel de conciencia que una planta. A su vez, dentro de los seres humanos, una Teresa de Calcuta o un Gandhi tiene más nivel de conciencia que una persona normal y una persona normal tiene más nivel de conciencia que un criminal, ¿no? Entonces, por lo tanto, el relativismo no es la solución. Y entonces, esto es un tema que a mí me costó mucho en mi propio crecimiento espiritual resolver, ¿no? Porque yo decía, hombre, pero entonces si no caigo en el relativismo estoy juzgando, ¿no? Y el Evangelio dice que no podemos juzgar, entre otras cosas porque no tenemos toda la información para hacerlo y además porque no es nuestro papel, eso ya lo hará Dios. Entonces, fíjate, la solución no es ni juzgar ni el relativismo. La solución es que aprendamos a evaluar o discernir, ¿ok? Y la pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay entre evaluar y juzgar? Yo estuve luchando con esto muchos años en mi vida, hasta que un maestro espiritual me lo explicó y me dio la solución y desde entonces ya lo tengo resuelto, ¿no? Vamos a ver. Cuando nosotros evaluamos, nosotros estamos observando que Teresa de Calcuta tiene más nivel de conciencia que Putin. O sea, eso no se puede no observar. No sé si me explico, porque si no lo observáramos,
no sabríamos hacia dónde trabajar, no sé, o hacia dónde vamos, ¿no? Pero cuando juzgo, yo le estoy poniendo una carga emocional propia a esa evaluación. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, cuando el Evangelio nos dice que no podemos juzgar, no nos dice que no podamos evaluar. Lo que sí nos dice es que cuando evaluemos, no le metamos carga emocional propia a esa evaluación. ¿Verdad? Yo puedo evaluar que Putin tiene menos nivel de conciencia que Teresa de Calcuta. Pero eso no me tiene que llevar a que yo odie a Putin. ¿Me explico? Que no le meta una carga emocional. Ahora, si dejo de observarlo, no sé hacia dónde trabajar en mi crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, esta diferencia entre el relativismo, la evaluación y el juicio es muy importante para mantener relaciones humanas armónicas o de amor, ¿no? Y la única solución es observar qué carga emocional propia estamos poniendo nosotros en nuestras evaluaciones, ¿verdad? Y por lo tanto, sí seguir evaluando, pero no meterle carga emocional y así ya no juzgamos y ya cumplimos la enseñanza evangélica. ¿Ok? Bien. La 10ª idea que os suelto es que no se puede hacer relaciones de amor desde la insensibilidad, pero tampoco desde la sensibilidad. Las relaciones de amor solo se pueden hacer desde la transsensibilidad o desde la metasensibilidad o desde lo que se ha llamado, que no me gusta la palabra, en la tradición cristiana, la santa indiferencia. ¿Ok? No me gusta la palabra porque sí es santa, pero no tiene nada de indiferencia. O sea, las personas de bajo nivel de conciencia son insensibles y no pueden hacer relaciones de amor porque no les importan los sentimientos ni el bienestar de los demás. Ahora, las personas sensibles sí les importa mucho los sentimientos y el bienestar de los demás, pero en ese importarles mucho pierden su paz con el sufrimiento ajeno o con las dificultades ajenas, ¿no? Y al perder esa paz, la capacidad de servicio disminuye. Por lo tanto, si queremos hacer relaciones de amor y no de ego, tenemos que aprender a ser transsensibles, que no es lo mismo en absoluto que ser insensibles. O sea, todas las personas de muy alto nivel de conciencia son transsensibles, pero no son insensibles. Harán todo lo que esté en su mano por ser de servicio al otro o por poder aliviarle el sufrimiento, pero no nos tiraremos en el pozo con él, porque entonces no le podremos sacar una rama para sacarlo y además perderemos nosotros la paz y perderemos la capacidad de servicio. Esta idea de la diferencia entre la insensibilidad, la sensibilidad y la transsensibilidad hay que tenerla muy clara. ¿Me explico? Porque el que nosotros suframos no nos va a ayudar ni a nosotros ni al prójimo. Ahora, nos tiene que importar el sufrimiento ajeno para intentar aliviarlo y ser de servicio, pero también tenemos que respetar sus destinos y por lo tanto saber que ellos también tienen un padre que se llama Dios y que si les está haciendo pasar por esa situación es una situación evolutiva y de destino para ellos que obviamente les hace sufrir como nos ha hecho sufrir a nosotros nuestro propio crecimiento hasta que lo hemos conseguido, ¿no? Y por lo tanto, esa distinción es muy importante, la tienen muy clara todas las tradiciones espirituales del mundo. Como digo, unas la han llamado la santa indiferencia, la otra la llaman de otra manera, pero la idea es la metasensibilidad o transsensibilidad. Eso es lo que tenemos que intentar practicar y conseguir, ¿verdad? Servicio, todo. Ahora, sufrir, no. ¿Explico? Y esa es y desde la sensibilidad se sufre. Y ese es el problema de la sensibilidad. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, para tener relaciones de amor y no de ego, pues tenemos que aprender a llegar a acuerdos. Esto sería la 11ª idea, comprometernos con los acuerdos que hemos llegado, mantenerlos, modificarlos cuando hayan de ser modificados por cambio de circunstancias, pero de común acuerdo entre las dos personas que han hecho el acuerdo, ¿no? Los acuerdos no se rompen unilateralmente, ¿verdad? Si no es un asunto de fuerza mayor.
Y por lo tanto esa capacidad de llegar a acuerdos es justo lo que tenemos que hacer si queremos pasar al cuarto nivel de consciencia. Pero claro, para poder llegar a acuerdos, lo primero que tenemos que hacer es que sean acuerdos sensatos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo acordara con un amigo mío, mira, si tú haces esto, yo me voy a ir nadando a Miami. Es un acuerdo absurdo, porque nadie va a poder llegar nadando a Miami. Es un acuerdo de imposible cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, cuando lleguemos a acuerdos con las personas, tenemos que aprender a llegar a acuerdos. Y para aprender a llegar a acuerdos, tienen que ser acuerdos posibles para las dos partes, no excesivamente onerosos. Tenemos que comprometernos con ellos y tenemos que mantenerlos, ¿verdad? Pero no podemos pedir acuerdos imposibles porque estarían viciados desde el principio, porque serían de imposible cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener claro. Otra idea más para las relaciones armónicas. A veces la cultura nos ha enseñado mal qué significa ser honesto, ¿no? Vamos a ver, hay una diferencia entre narrar la realidad y decir la verdad. ¿Cuándo estoy narrando la realidad? Por ejemplo, entra por aquí una persona y le digo, pero qué feo, qué fea estás, o cómo vas hoy de mal vestido o mal vestida, o qué mal hueles, o lo que sea, ¿no? Eso es narrar la realidad. O sea, desde mi punto de vista, la persona está feo o fea y huele mal y lo que tú quieras. Pero eso no es decir la verdad, expresar la verdad. Eso es narrar la realidad. Expresar o decir la verdad es decirle a una persona cualquier cosa que la pueda ayudar, pero que no la haga sentirse mal. O sea, en las relaciones armónicas tenemos que ser muy delicados de no herir los sentimientos o las emociones de los demás, ¿verdad? Y por lo tanto, esta idea de que para ser honesto hay que decir lo primero que se piensa inmediatamente, ¿no? Porque eso no es amoroso y eso no es espiritualmente correcto. Lo espiritualmente correcto es expresar la verdad. Y decir la verdad es decirle a alguien algo que le pueda ayudar y que no le haga sentirse mal, ¿verdad? Esto lo explicaremos con más detalle en la charla del servicio, pero en la de las relaciones humanas ya es importante apuntarlo, ¿no? Tengamos claro en la cabeza y en la mente que hay una diferencia entre narrar la realidad y decir la verdad. Y hay veces que si queremos mantener relaciones armónicas no podemos narrar la realidad, tenemos que decir la verdad, que es expresar los valores, ¿no? Animar a la otra persona, pero narrar la realidad cuando hay negatividad por medio no es expresar la verdad. Y eso no es ser honesto, ¿no? Por mucho que en la cultura nos lo haya enseñado, ¿verdad? Entonces, es importante también que aprendemos a despersonalizar las situaciones, ¿no? En la comunicación con otras personas cuando estamos intentando construir relaciones de amor, ¿no? Y siempre situarse en el presente, ¿no? Porque claro, ¿cuántas veces le decimos, es que tú el año pasado me fastidiaste porque, oye usted, el año pasado ya pasó, me explico, y no es el presente. No podemos de alguna manera, digamos, actuar en el pasado. Y tampoco podemos actuar en el futuro, solo podemos actuar en el presente. Y por lo tanto, traer a las conversaciones en las relaciones económicas problemas del pasado continuamente o angustias del futuro no nos va a ayudar a hacer relaciones armónicas, ¿no? En la comunicación tenemos que, siempre que se pueda, mantenernos en el presente, ¿verdad? Y despersonalizar las situaciones, ¿verdad? Sobre todo comprender también que hay una falsa idea de que el compromiso, ¿verdad?, nos quita libertad. Y nos cuesta comprometernos con lo que sea, con la pareja, con los socios en el negocio, con los compañeros de trabajo, con lo que sea. El compromiso nos da la sensación de que nos quita libertad. Y es todo lo contrario, porque todo lo que se hace sin compromiso en la vida no funciona. No está bajo la ley universal. ¿Os acordáis de la adhesión de las leyes universales, no? Necesitamos comprometernos con lo que hagamos, con quien estemos y con quien nos relacionamos.
Y no nos quita libertad, es al revés. Usamos nuestra libertad para decidir comprometernos. Porque sin compromiso no hay entrega y no hay resultado, ¿verdad? Y cuando estemos relacionándonos con personas tóxicas, ¿verdad? Entonces, o llamadas tóxicas, lo que tenemos que comprender es que la persona tiene derecho a ser tóxica. No se lo podemos quitar nosotros, está en su proceso de aprendizaje, no conocemos cuál es su nivel de conciencia. Siempre he dicho lo mismo, oye, los niños pequeños no se comportarían como nosotros, no nos dejarían tener una sesión en paz, ¿verdad? Pero lo comprendemos, que son niños pequeños y que están en proceso de crecimiento. Luego, cuando una persona es tóxica, lo que tenemos que hacer es aprender nosotros a que eso a nosotros no nos quite la paz. Y luego, si la persona sigue siendo tóxica, delimitar con amor, ¿verdad? Porque evidentemente el amor no nos obliga a convivir con salvajes, ¿verdad? Pero sí nos obliga, entre comillas, a que los salvajes no nos quiten la paz y a desearles lo mejor y estar dispuesto a ser de servicio si fuera posible. O sea que ante personas tóxicas, dos soluciones. Primero, asegurarnos que no nos quita la paz a nosotros. Segundo, delimitar. No hay otra solución, ¿verdad? O esas son, digamos, las soluciones del amor, ¿no? Bien. Bueno, y por último, estoy viendo en el chat una cosa que ya iba a decir yo, pero como están preguntando, lo voy a contestar, que es, cuando dos personas que piensan casarse, ¿qué les diría antes de casarse para ver si se deben de casar o no? Pues mira, que en la relación de pareja tiene que haber una relación de los 4 cuerpos. Y si no hay una relación de los 4 cuerpos, no funciona. No solo del cuerpo físico y no solo del cuerpo emocional, sino también del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. Los dos cuerpos, mira, Juan Pablo II definió muy bien el matrimonio porque dijo: el matrimonio es una relación sexual entre un hombre y una mujer para conseguir una comunidad de vida y amor. ¿Ves? Lo más fundamental, acordaros de lo fundamental y significativo, ¿no? Lo más fundamental es la relación sexual, pero lo más significativo es la comunión de vida y amor. Entonces, si no funciona alguna de las 4, el matrimonio no va a funcionar. Es como no funciona la mente si daño el cerebro. Entonces, si la relación sexual no funciona, no funciona el matrimonio. Pero si la relación sexual funciona y no funcionan las otras 3, tampoco funciona el matrimonio, porque la primera no dura. Se la carga la agresividad, las discusiones, o sea, se acabó, ¿vale? Dura lo que dura, pero no dura. Entonces, lo que le recomiendo a una pareja es que evalúen el noviazgo lo siguiente. Hemos llegado a acuerdos con facilidad, hemos discutido mucho. Si has discutido mucho en el noviazgo, no has llegado a acuerdos con facilidad, te has peleado por todo, por muy atractiva que sea la persona para ti, o por mucho que te diviertas con ella, no te cases. Sería mi recomendación. Precisamente el noviazgo está para evaluar eso. Primero, si la persona es atractiva para nosotros y las relaciones sexuales son satisfactorias, ¿vale? 2, si la unión emocional, sentimental y mental, que es egoica, pues es sencilla, si hay compatibilidad psicológica, si llegamos a acuerdos con facilidad, si cuando tenemos un problema lo podemos resolver sin discusiones interminables que agotan la energía, no sé si me explico, ¿no? Y 3, y sobre todo, si hay una unión espiritual, que significa una unión de propósito de vida y una unión de valores, ¿no? Si esas 4 cosas funcionan, a casarse. Y si alguna de esas cosas no funcionan, a lo mejor es mejor esperar, porque las cosas no van a mejorar después. Como todos sabemos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, alguna cosilla más debería decir, ¿no? Pero bueno, y sobre todo, que no se casen 2 personas que no valoren más la relación mutua que los gustos personales, porque todo tampoco va a funcionar, ¿vale? O se valora la relación más que los gustos personales o no hay quien viva con nadie, ¿no? Y entonces sería otra idea para esa pregunta, ¿vale? Bien, pues si os parece bien, como ya hemos llegado al tiempo admitido, pues
acabo la exposición y abrimos las preguntas si a alguien llega alguna. Gracias, Gonzalo. A Hoy vosotros. la exposición nos toca a todos de cerca, me parece. ¿Verdad? Con el tema de las relaciones es... Al principio, acostado, estaba el chat en silencio, pero al final parece que se ha animado un poco, ¿sabes? Okay. Sí. Entonces, vamos a ver. Voy a leer estas preguntas del chat y luego también voy a leer una de Delia Rancaño, sobre el tema de la sesión pasada. Pero eso lo voy a dejar para el final, si te parece. Me parece perfecto. Muy bien. Pues vamos allá. Mira, Alejandra dice, hola Gonzalo, normalmente no convivimos como tal con personas de distinta frecuencia vibratoria, pero seguramente habrá un alma más sabia que otra en la misma casa, ¿no? O uno que tenga más conciencia que el otro. A veces cuando empiezas a aprender a conocerte más que tu pareja, por ejemplo, pero estás muy contenta con tu pareja, aunque no tiene la conciencia igual, ¿qué ocurre? Es decir, que a lo mejor, yo creo que está diciendo Alejandra, que dos personas que no tienen el mismo nivel de conciencia, ¿qué ocurre? ¿No? Pero que están contentas uno con la otra, ¿no? Que cómo gestionar ese distinto nivel de conciencia en estos casos. Sí, sí. Vamos a ver. Cuando digo personas en distintos niveles de conciencia, me refiero en distintos bloques de conciencia, ¿no? Una persona que esté en el nivel 2 no puede convivir con una que esté en el nivel 3. Pero si os acordáis, cuando hablamos de los niveles de conciencia, luego decíamos que había muchas subdivisiones dentro de cada bloque, o sea, que no era lo mismo estar en el tercero alto que en el tercero medio que en el tercero bajo, ¿no? Entonces, Teresa de Calcuta, te aseguro yo que no va a convivir con Pablo Escobar. O sea, uno está en el 2 y la otra en el 4. No sé si me explico. Eso no puede serle de servicio, puede tal, pero no va a convivir con él. Ahora, si una persona está en el tercero medio y otra persona está en el tercero alto, pues eso ya es una proximidad de nivel de conciencia que sí lo puede hacer posible, ¿no? Sobre todo recordar también que el nivel de conciencia, como dijimos en la sesión 3, es la nota media de muchas líneas distintas de crecimiento, ¿no? Y claro, uno puede ser igual que un alumno en el colegio, puede sacar mejor nota en geografía que en matemáticas y otro mejor en matemáticas que en geografía, pero la nota media es la misma, ¿no? Es normal que en el caso de convivencia de pareja, ¿no? Pues una persona esté no solo en un nivel un poquito más alto que el otro, ¿no? Sino además en alguna línea diferente más desarrollada que el otro, ¿no? Pero ahí sí que la relación de pareja ayuda a crecer, ¿verdad? Porque es cuando podemos acomodarnos, ¿verdad? A que nadie es perfecto, ni nosotros ni nuestra pareja, ¿no? Por eso estamos creciendo juntos y cada uno le puede ayudar al otro en esa línea que el otro tenga más o menos, ¿verdad? Digamos, desarrollada que el otro, ¿no? Lo que no se puede convivir es en bloques distintos, ¿no? Porque claro, si yo conviviera con una persona a nivel 2 en mi casa, tendría una pistola en la mesilla y tendría un guardaespaldas en la puerta, con toda seguridad, ¿no? Y alguien vendría a pegarme un tiro por la noche porque se quiere vengar del otro que le ha robado la droga, ¿no? Entonces, eso en bloques distintos no se debe, no es lo aconsejable y no es lo mejor para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dicen siempre, me preguntan muchas parejas, oye, ¿y me debo separar, no me debo separar y tal? Y digo, pues mira, primero, siempre que haya violencia física, tienes que separarte inmediatamente. Eso es intolerable desde el minuto 1, no cabe segunda oportunidad. O sea, si hay violencia física, mi opinión, separación. ¿Por qué? Porque la violencia física te obliga a defenderte a ti. Y si tú eres un ser de paz, tú ya no quieres estar en esas situaciones, ¿no? Ahora, me dicen, ¿y si hay violencia verbal? Y digo, bueno, eso ya depende, porque la violencia verbal solo te hace daño si tú lo consientes. Por lo tanto, el que soportes o dejes de soportar de vez en cuando una violencia verbal no te obliga a separarte inmediatamente, más bien te entrena a que eso ya no te quite la paz y cuando eso ya no te quite la paz, entonces te separas, porque tampoco tienes que estar aguantando violencia verbal, ¿verdad? Por lo tanto, esa es
mi opinión, ¿no?, sobre estos casos. Ahora, el que una persona del tercer nivel de consciencia esté casada o en pareja con otra persona del tercer nivel de consciencia, eso es un crecimiento mutuo, ¿no? Porque en el tercer nivel todavía no se tiene perfección, ni uno ni otro, ¿verdad? Y por lo tanto siempre habrá cositas que hay que acomodarse, que hay que comprender, que hay que tener paciencia, que hay que saber aprender a retrasar la expresión o la comunicación a que el momento sea propicio. En fin, todo ello lleva a un crecimiento espiritual y un aprendizaje, ¿verdad? Es simplemente cuando los bloques, o sea, vistos de metro en metro, como dije, ¿no?, de conciencia, son distintos, ahí sí no, eso no puede funcionar jamás, ni es bueno para el crecimiento mutuo, ¿verdad? Y ahí sí que creo que es posible la separación, vamos, o aconsejable, ¿no? No sé si he contestado bien la pregunta, hijo, pero es lo mejor que se me ocurre. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay 3 preguntas que yo creo que van que están conectadas las 3, así que te las voy a leer las 3 para una contestación unitaria, si te parece. Me parece muy bien. Muy bien. Dice Rosa Ugarte, dice, ¿cómo convivir con personas tóxicas en armonía? A Sánchez dice, ¿hay personas tóxicas o personas con distinto nivel de conciencia? ¿No? Pregunta, si son tóxicas o si son personas que tienen distinto nivel de conciencia. Y luego Laura dice que en observar y evaluar y darnos cuenta que no es posible mantener una relación con esa persona, si se puede tomar distancia, espacios para coexistir en sana paz. Es decir, en realidad es lo mismo, ¿no? Cómo convivir con esa persona con la que no es posible mantener una relación de armonía. Está claro. Vamos a ver. Las personas tóxicas, ¿verdad?, por definición creo yo que son personas de bajo nivel de consciencia, ¿vale? Si es que son tóxicas de verdad, otra cosa que a nosotros nos parezcan tóxicas y sea nuestra opinión personal y luego no sean objetivamente tóxicas, ¿no? Pero vamos a ver, las personas objetivamente tóxicas son personas de bajo nivel de consciencia, no cabe otra. Insisto, o sea, Teresa de Calcuta, no sé, nadie diría que es tóxica, ¿no? O Gandhi, o San Juan de la Cruz, no sé, me explico. Como nunca les consideraríamos tóxicos, no sé, porque nunca estarían confrontando a nadie, ni molestando a nadie, ni creando problemas para nadie, ¿no? Entonces, evidentemente, las personas que son tóxicas son porque son personas de bajo nivel de consciencia. Pero tienen derecho a ser de bajo nivel de conciencia, porque todas las almas han pasado por ahí, las nuestras también, si no, no estarían ahora aquí. O sea, yo creo que no, o sea, no podemos pensar que Dios crea las almas con distintos niveles de conciencia desde el principio, ¿no? De la misma manera que aquí todos los bebés nacen, pues entre, yo qué sé, 2,5 kilos y 5 kilos, pero no nace ninguno de 25 kilos, ya de 20 años de edad y con barba, ¿no? Quiero decir que el refrán espiritual, como es arriba es abajo, ¿no?, pues nos debe llevar a darnos cuenta de que Dios crea las almas inocentes y que tienen que ir cogiendo sabiduría pasando por distintos niveles de ignorancia. Evidentemente, un alumno de universidad pues no es lo mismo que un alumno de párvulos, ¿verdad? Y claro, no va a tener el mismo comportamiento, no va a estar aprendiendo las mismas cosas. O sea que las personas tóxicas no son culpables de ser tóxicas, ¿vale? Y no debemos culpabilizarlas de ello, porque no sabemos la evolución de su alma, el recorrido que ha tenido, o el tiempo, ¿no? A lo mejor, yo siempre digo, claro, si yo veo a un niño de 3 años hoy, pues claro que para mí es tóxico, no sé cómo explicarte, pero a lo mejor cuando ese niño tenga mi edad me da 70 vueltas. Con lo cual, quiero decir, no es un niño, o sea, el niño no es culpable de ser tóxico, es niño, ¿vale? Entonces, las personas tóxicas tienen almas niñas. Y tenemos que verlo de esa manera. Y cuando lo veamos de esa manera, nos parecerán menos tóxicos. ¿Comprendes? Ahora bien, si son tóxicos, no estamos obligados a convivir con ello. Y no es conveniente para nuestro crecimiento espiritual. Lo que sí es conveniente para nuestro crecimiento espiritual es que aprendamos a que las personas tóxicas no nos quiten la paz.
Eso sí es conveniente para nuestro, no convivir con ellas, pero que no nos quiten la paz. Y por lo tanto, como hemos dicho antes, la solución de amor, en estos casos, es la delimitación amorosa. ¿Qué significa? Desearles lo mejor, rezar por ellos para que todo le vaya lo mejor posible, no ofendernos personalmente por su toxicidad y no dejar que nos quiten la paz. Pero para eso tenemos que tener el ego trascendido, claro, porque si no el ego se siente ofendido y todo lo demás se va a la porra, ¿no? Por lo tanto, que nunca nos ofendan ni nos quiten la paz las personas tóxicas. Es su problema, no nuestro problema, ¿vale? Pero no estamos obligados a convivir con ellos. Esas dos ideas son muy claras, ¿verdad? Y si delimitamos antes de que dejen de quitarnos la paz, probablemente, o bueno, con toda seguridad, viviremos otra experiencia parecida hasta que podamos aprender que no nos quiten la paz. Porque ya sabéis que, como hemos dicho otras veces, en el crecimiento espiritual todo lo que se resiste persiste. Tenemos que aprenderlo y entonces o lo hacemos ya, o lo hacemos luego, o lo hacemos en otra experiencia evolutiva, en otra vida, los que crean en la transmigración de las almas o en el purgatorio, los que crean en el purgatorio. Pero el alma tiene que aprender a no perder la paz por nada externo a ella. Eso incluye los desastres naturales, las personas tóxicas, lo que sea, la economía, la crisis de la economía. O sea, nada de fuera de nosotros nos puede quitar la paz, ¿verdad? Y si tenemos justo enfrente de nosotros, pues eso, personas tóxicas, complicaciones, situaciones difíciles, prueba de que necesitamos eso como experiencia de crecimiento es que nos quita la paz. Siempre hemos dicho lo mismo en todas las charlas. Todo aquello que nos quite la paz es prueba para nosotros de que necesitamos esa experiencia de crecimiento. Hay aquí otra pregunta de Esther Martín. Voy a leerla tal cual. Dice, una de las cosas que suele quitarme la paz es que alguien me malinterprete y se siente herido por mis palabras o actitudes. En esos casos me siento fatal. Y aunque no haya habido mala intención por mi parte, caigo en la autoflagelación. Vuelvo una y otra vez a rememorar el malestar de la otra persona y me condeno por ello, con lo que termino por detestar a la persona porque me hace sentir culpable. ¿Cómo evitar esto? Pues mira, la única manera de evitar eso, y me alegro que hayan hecho esta pregunta, es a través de la comprensión espiritual, ¿verdad? De la misma manera que nadie puede herir nuestros sentimientos sin nuestro permiso, nosotros tampoco podemos herir los sentimientos de otro. Si otro se hiere por algo que nosotros hacemos, decimos, lo que sea, con nuestra mejor intención, pues mira, es problema del otro. ¿Qué le vamos a hacer? Es una experiencia que el otro tiene que tener para crecer, porque el otro también tiene que aprender a no herirse, ¿verdad?, con lo que hagan terceras personas, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejo en este caso es, que está muy bien formulada la pregunta y muy bien explicada la situación, es que la persona que hace la pregunta tiene que aprender a no perder la paz porque otro pierda la suya. Yo no puedo ser el garante de la paz de los demás porque cada persona es como es, tiene experiencias de crecimiento. Además, ninguno de nosotros somos Dios, con lo cual es imposible que acertemos al 100%, ¿verdad?, todas las cosas que hagamos, que digamos, porque es imposible, porque es que si no, no estaríamos aquí creciendo también nosotros, ¿no? Por lo tanto, igual que tenemos que perdonar a otros, ¿verdad?, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos un error. Yo estoy seguro que la persona que hace la pregunta hace un esfuerzo grande pues, por no herir las sensibilidades o quitarle la paz a otro, lo que sea. Estoy seguro, porque si no, no hubiera hecho la pregunta. Pero es que eso no depende solo de ella, depende también del otro. ¿Me explico? Y por lo tanto, pues mira, hija, una vez que nosotros hemos puesto intención, buena intención, hemos dicho algo o hecho algo, o lo que sea, que a otra persona le ha quitado la paz, pues tenemos que
aprender a no perder la nuestra. Porque además, imagínate que ya la otra persona ha perdido su paz. ¿Y qué ganamos en la situación por perder la nuestra? ¿Se produce algo positivo porque nosotros perdamos nuestra paz además? Oye, si no hemos tenido buena intención, pues nos disculpamos, lo comprendemos y nos disponemos a tener buena intención el resto del tiempo. Pero si hemos tenido buena intención y lo que no hemos tenido es un acierto, pues chico, es que el otro necesita de esa experiencia para crecer o no hubiera ocurrido. Igual que otros a veces no aciertan con nosotros desde también su buena intención. Y no es culpa de ellos ni son responsables de que nosotros perdamos nuestra paz. Pues como Jesús dijo en el Evangelio, dijo, todas mis enseñanzas se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿No? Eso dice el Evangelio. Y por lo tanto, son las dos enseñanzas más importantes y nosotros también somos el prójimo. Con lo cual, en esto, como con el perdón, igual que perdonamos a otros, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y no, la persona que hace la pregunta no va a ganar nada, ni le va a hacer ningún favor al otro, ni va a resolver ningún problema por perder su propia paz. ¿Me explico? Con lo cual, la contestación es aplicable a esta pregunta también. No podemos perder la paz por nada. Si hemos cometido un error, intentaremos subsanarlo. Si no se puede subsanar, porque la otra persona no quiere, no lo consiente o tal, pues tenemos que dejar que tenga su experiencia de crecimiento y de destino. Y tenemos que tener claro que nosotros no podemos causarle ningún problema a otro con que si ese otro no es correspondiente con tener ese problema. ¿Me explico? Y por lo tanto, mantengamos la paz en todo momento. Es mi propuesta. ¿Verdad? En el caso, y sobre todo en el caso que ha habido buena intención. La buena intención es siempre lo más importante de todo, lo que más determina el nivel de conciencia. No tanto el acierto intelectual o el acierto en la actuación, es la buena intención. Teniendo buena intención, todo va bien. ¿Sabes? Vamos rápido, iremos aprendiendo, aprenderemos a no decir lo mismo o hacer lo mismo en otra situación semejante, lo que sea. Pero el responsable tú no eres responsable de los sentimientos del otro. Y el otro no es responsable de los tuyos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Muy interesante, Gonzalo. No somos responsables de los sentimientos de los demás, ni ellos son responsables de nuestros sentimientos. Tampoco. Es una idea muy clara, quedaros con esta idea. Es que sin esta idea no vamos a poder tener relaciones de amor, ¿ves? Porque todo el mundo y nosotros mismos se molesta por todo, se duele por todo, no sé qué. Es que hasta que eso no cese, no hay nada que hacer, ¿sabes? Claro. Y por lo tanto, pues tenemos que poner nuestra mejor intención y el otro tiene que aprender a perdonar nuestros errores como nosotros aprendemos a perdonar los errores del otro. Y eso está en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Padre Nuestro es la única oración que yo sepa o me acuerde que haya sido directamente enseñada por Jesús. ¿Verdad? Luego algo bueno tendrá. Las demás no las hemos inventado nosotros, ¿no? Pero esa... Entonces, esa es original. Esa es original, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es practicarlo, ¿no? Y saber que es una necesidad egoica, ¿no? Que claro, cuanto más egoicos somos, cuanto más actuamos desde el ego y menos desde el alma, más somos susceptibles, ofendibles, porque acordaros de esa tercera necesidad básica del ego, de que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados, admitidos por los demás, ¿no? Entonces, todo esto de las susceptibilidades, el me molesto, el me han... todo eso es un tema egoico de la tercera necesidad del ego y estamos aquí para aprender a trascenderlo, ¿verdad? Acordaros que en otra charla anterior o en otra sesión anterior, creo que fue en la de la autorresponsabilidad, yo os decía que tenemos que empezar a cambiar hasta el lenguaje. O sea, no decir esto me molesta, sino decir yo me molesto con esto. Es distinto, no sé si explico. Porque esto me molesta, me pone en el paradigma de la víctima. No soy capaz de lidiar con lo exterior. Ahora, yo me molesto con esto, me pone en el paradigma de la autorresponsabilidad.
queda claro que soy yo el que me molesto. No esto, sino yo. ¿Digo? Muy bien, Gonzalo. Gracias. Mira, Delia Rancaño, una amiga del desierto, que Sí. tiene dificultades de visión y le cuesta escribir en el chat, quiere hacer una pregunta. Entonces le voy a pasar la palabra para que haga la pregunta. Perfecto. Muy bien, Delia, adelante. Adelante, Delia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a Gonzalo también. Me encantó esta charla, pero me quedó colgando una duda de la charla anterior y la pregunta se refiere a esto. Cuando hablabas de conservar la paz y la clave es pensar bien. Sí. Y la pregunta que me surge, porque tengo un ego muy tramposo, ¿no? ¿Cómo diferenciar cuando estoy pensando bien realmente o me invento una fantasía para autocomplacerme, ¿no? Y así salvar uno de estos miedos que tú comentabas, de los 4 miedos del ego, ¿no? Que es el no enfrentar. Claro. Si me puedes dar alguna pista. Hija, gracias, muy buena pregunta. Vamos a ver, el pensar de manera fantasiosa, ¿verdad? Nunca nos va a llevar al crecimiento espiritual. Hay un refrán espiritual que dice, engaña a quien quieras, pero no te engañes a ti mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Porque entonces no crecemos, ¿no? Yo creo que el pensamiento neutro es el que nos va a dar paz, que es, cuando el miedo a enfrentar es un enfrentamiento amoroso, no sé si me explico, yo no me refiero a agredir, tal, o sea, el miedo a enfrentar es cuando tenemos miedo a enfrentar personas o situaciones aun de forma amorosa, ¿no? Entonces, cuando hay que enfrentar algo de forma amorosa, pues hay que enfrentarlo, porque el amor no es idiota y el amor no nos pide que seamos felpudos, ¿me explico? Donde todo el mundo pise, ese no es el amor que nos enseña Jesús, pero sí nos enseña a ser respetuosos, pacientes, sensatos, prudentes. Recordaros, ¿no? Todo lo que le dijo a los apóstoles cuando se fue se fueron a predicar, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es, no pierdas la objetividad de la evaluación, ¿verdad? Porque eso no sería engañarte a ti misma y no crecerías, pero sí consigue que esa situación no te quite la paz aunque no hayas perdido la objetividad. Tenemos que aprender a ver las cosas con objetividad, pero que no nos quite la paz. Por ejemplo, mi pareja es de esta manera. No me hago un cuento chino de que el lado del príncipe azul, no, es así. Ahora, esto a mí no me quita la paz. Cuando no me quita la paz, ya decidiré si sigo viviendo con esto o no. No sé si me explico, pero enfrento la situación objetivamente, sin que me quite la paz. No hay mucho más truco que eso, ¿no? Pero claro, si nos hacemos una fantasía en la cabeza y cuando algo es negro pensamos que es blanco para que no nos moleste que es negro o azul, no sé, no. Es lo que es. Pero eso que es a mí no me quita la paz. Y cuando tenga que comunicarme o enfrentar una situación, lo haré amorosamente, como hemos dicho, eligiendo el momento oportuno, donde ambas energías estén altas, que ninguno de los dos esté agotado. No usaré el reproche, no usaré comunicación agresiva, usaré comunicación constructiva. Todas las herramientas de amor las pondré en la mesa para arreglar y enfrentar esa situación y llegar a un acuerdo. ¿No es posible? No es posible, pero que a mí no me quite la paz. Y si es imposible al llegar a acuerdos armónicos continuamente, pues hay que dejar esa relación. Pero no me tiene que quitar a mí la paz. Pero no historias, porque entonces no crecemos, porque efectivamente no enfrentamos lo que tenemos que enfrentar. Y como el miedo es lo contrario al amor, pues tenemos que vivir sin miedo. Y el miedo al enfrentamiento es uno de los miedos. No hay muchos más trucos, ¿sabes? Es simplemente pues, hacer lo mejor posible.
pero Muchas no gracias. negar la evidencia. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, por último, hay una persona que pregunta si podrías hacernos llegar una lista de lecturas de místicos para seguir ahondando en estos temas que tú me estás planteando. Ella, Sí, cómo no, o sea, lecturas de místicos, ¿no? místicos, que tú sí. hayas, que tú A mí me hayan- creas especialmente sí, Por importantes. supuesto que sí. Mira, voy a hacer lo siguiente. Tomo nota inmediatamente y lo que voy a hacer es dos cosas. Una, te los voy a mandar a ti, Juan, por email Vale, para que estupendo. tú las puedas distribuir y las Vale. voy a mencionar en la próxima sesión. Perfecto. Las dos cosas. Perfecto. Yo las mandaré, como mandamos un correo de recordatorio de la charla, pues lo incluiré ahí también. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, Gonzalo. Pues nada, Pues muchísimas gracias a vosotros. El próximo jueves tenemos la número 10, ¿no? eso es. Ya estamos cerca del fin de estas sesiones, de estas charlas. El próximo jueves tendremos una sesión sobre la abundancia y la incondicionalidad. Y bueno, os recuerdo a todos que tenemos los libros también de Gonzalo para repasar y para profundizar más en todas estas cuestiones. Y por supuesto, también tenemos todas las charlas grabadas para el que quiera volver a escucharlas. Incluso podéis pasarlas a familiares, amigos, el enlace para que puedan seguir las charlas de Gonzalo. Y bueno, Gonzalo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego.